No hay un Chapo gringo o un Caro Quintero güero y de California. Alguien distribuye la droga en Norteamérica, el mayor mercado de su consumo. ¿Quién y cómo? Se lo preguntamos hoy al ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mr. Mike Vigil. Bienvenidos a Largo Aliento. Bienvenido, Mike Vigil, a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Es un placer estar en su programa. Varios políticos republicanos quieren que se denomine a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, como Al Qaeda, por ejemplo. Si sucede eso, el ejército americano podría invadir a México como invadió a Afganistán. ¿Es correcto? Para nada, Sabina, porque los republicanos que están hablando de eso, y hay muchos de las fuerzas de seguridad aquí en los Estados Unidos que también hablan de esa designación. Entonces, malinterpretan lo que es la designación. Entonces, la única cosa que hace son tres cosas, Sabina. Número uno, los Estados Unidos puede congelar cuentas bancarias aquí en las instituciones financieras de los Estados Unidos de grupos designados como terroristas, número uno. Número dos, sanciona a ciudadanos americanos que tienen vínculos o hacen negocios con los grupos terroristas o los apoyan así en una manera materialmente. Tres, trata de prohibir que las personas designadas como terroristas que no entren a los Estados Unidos, pero muchos no van a entrar, Sabina, porque obviamente ya tienen órdenes de aprehensión aquí en los Estados Unidos. Entonces, es una ley que está totalmente enfocada en los Estados Unidos y no tiene mucha mordida a los grupos terroristas, pero eso jamás dice que pueden invadir a un país, por ejemplo, como México. Ahora, la idea de designar a los grupos del narco mexicanos como terroristas no es nueva. Yo la primera vez que se la escuché a Hillary Clinton siendo secretaria de Estado del presidente Obama, y dijo, era la insurgencia terrorista, los llamó. En respuesta a esa amenaza de los republicanos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, como bien sabes, ha respondido que el gobierno norteamericano es un malagradecido. Y lo cito textualmente, dijo, México es el país que más le ayuda a Estados Unidos de América en su combate a la droga. También dijo que son unos hipócritas, que si quisieran parar el tráfico, el tráfico de droga a través de la frontera, lo primero que deberían parar es la venta de armas al narco mexicano. Te pregunto, ¿México sí es el país, es el mejor aliado de Estados Unidos de América en su combate al narcotráfico? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué no paran el gobierno norteamericano la venta de armas a nuestros narcos? Efectivamente están armados, es un segundo ejército que tenemos en México y está armado por los comerciantes de armas norteamericanos. Bueno, Sabina, siempre hemos tenido una relación estrecha con México en el combate de drogas, pero
Recientemente yo creo que ha fracasado mucha esa relación, especialmente con la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles cuando venía con su familia. Y entonces el regreso de Cienfuegos a México y luego el comentario, por ejemplo, del señor presidente López Obrador de que la DEA había fabricado evidencia, pues nosotros no vamos a arriesgar nuestras carreteras para fabricar evidencia. Y aparte de eso, él limitó mucho a la DEA y a otras agencias federales de los Estados Unidos que elaboran en México. Por ejemplo, dice, ok, ustedes no pueden hacer nada más, pero desarrollar información y pasárselo al gobierno mexicano. Pues muchas veces no podemos hacer eso, Sabina, porque puede comprometer operativos, investigaciones, informantes, agentes de la DEA. Número dos, les quitó la inmunidad diplomática, que es peligroso porque ahora como funcionan los carteles es muy peligroso para los agentes que están laborando en México. Tercero, él dice que cualquier oficial mexicano que tiene contacto con algún elemento de los Estados Unidos tiene que hacer un informe, Sabina. Entonces, muchas veces durante el día, pues podemos hablar 10, 20, 30 veces. Entonces, ¿qué oficial va a querer hacer un informe? Pero, Mike, te voy a repetir una pregunta y después te quiero preguntar sobre Cienfuegos, pero puntualmente, ¿por qué Estados Unidos de América no para la venta de armas a los narcos? Es totalmente contradictorio. Por un lado los arma y por el otro lado no quiere que pasen las drogas. ¿Por qué no puede enfrentar a este lobby de los que venden armas? Sí es tan importante parar a los narcos. Los que están en el bolsillo de esta Asociación Nacional de Rifles, como se llama, Sí. son, Sabina, los republicanos. Los republicanos no quieren controlar la venta de armas, que también está impactando fuertemente aquí en los Estados Unidos. Tenemos más tiroteos masivos que días del año aquí en los Estados Unidos. 75 a 90% de esas armas entran a México, muchos días en manos de los carteles. México nada más tiene una tienda donde puedes comprar armas y está cerca de la Ciudad de México y en un base militar. Y las armas en México están muy, muy controladas. Entonces, se trata de esto que los republicanos, Sabina, son hipócritas. Y están en el bolsillo de la asociación, ¿cómo se llama? Del rifle. De rifles. ¿Cómo se dice en inglés, Mike? National Rifle Association. Exactly, ajá. Lo que, Sabina, ellos dicen, pues nosotros queremos invadir a México si no controlan la violencia. Eso es hipocresía. Y la cosa, mira, Sabina, que si ellos querían controlar las armas, lo pueden controlar. Y se trata de una cosa muy importante aquí, porque como estaba explicando, de lo que es la designación de terroristas, número uno, como dije, que prohíbe a ciudadanos americanos que tengan un vínculo con las empresas de los carteles o terroristas, o apoyarlos en una manera materialmente. Y entonces, si designan a los carteles, por ejemplo, terroristas, entonces tienen que atacar
a los que fabrican las armas, que venden las armas aquí en los ¿Ah, sí? Estados Unidos. Sí, porque Ah, porque ellos, Sabina, están apoyando a los carteles en una manera material en esa ley que estaba hablando de la designación. pues entonces sería muy positivo para México. Ojalá en la reunión que recientemente tuvo el canciller con su contraparte en Estados Unidos hayan hablado de esto, porque eso sería un cambio muy importante en la guerra. Ahora, no me quiero saltar lo que dijiste del general Cienfuegos. ¿A ti te consta que Cienfuegos fue colaborador del narcotráfico en México? Sí, porque la evidencia es muy grande. Entonces, los Estados Unidos le pasó información a México cuando fue regresado Salvador Cienfuegos, pero no le pasó toda la información, porque yo estaba viendo los documentos, todo lo que pasaron, y aquí en los Estados Unidos, Sabina, la DEA tiene informes de investigación que se llaman DEA 6 y toda la información, todo lo que se está desarrollando de un caso está en esos informes y yo no vi ninguno de esos que le pasaron a México, pero México también prometió que iban a investigar a Cienfuegos y en realidad no lo hicieron, porque Así es. Cienfuegos llegó y luego en menos de 2 meses declararon que no había evidencia y salió libre. Entonces, Cienfuegos estaba vinculado con este grupo que se llama H2, que era parte del cartel de los Beltrán Leivas. ¡Qué Entonces, barbaridad! No, bueno, es terrible. ya cuando sucedió eso, ah, comenzó una temporada así que no se está colaborando mucho México y los Estados Unidos, porque México puede hacer otras cosas que mejorar la colaboración. Y también aquí en los Estados Unidos, Sabina, no es muy bueno para estar apuntando dedo México a los Estados Unidos y los Estados Unidos a México, porque necesitamos de cambiar las cosas y trabajar así en una manera muy cercana. Mike, te pregunto, quiero pasar al tema de la epidemia que hay de drogadicción en Estados Unidos. Tú has dicho que es la mayor epidemia de drogadicción que se ha registrado en la historia de Estados Unidos. ¿De qué tamaño es? ¿Cuánta gente consume drogas? ¿Cuántos están enganchados? How many are hooked? ¿Y cuántos se mueren al año? Mira, Sabina, nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de drogadictos. Entonces, en 2021 murieron más de 707,000 personas, 70. Perdón, 707,000 personas, o sea, más o menos lo que el COVID. Sí, bueno, menos de COVID, pero estamos ¡Qué hablando barbaridad! estamos hablando de muchas personas y 70%, Sabina, era de fentanilo. Y te voy a explicar esto para que la Sí. gente entienda. Esta epidemia de opioides comenzó en los 90s. Y esto era por estas compañías que venden drogas como Purdue Pharma, que desarrolló Oxycontin. Entonces, ellos dijeron, pues esta droga es de maravilla, es un milagro y no, la gente no se puede adictar a esta droga que era pura mentira. Y ahí Ajá. comenzó esta Claro, epidemia. y se le declara ilegal y ahorita ya se distribuye ilegalmente. Y Sí, en ese sentido, vamos a no, pasar a nuestro segundo bloque. ok. Tenemos que hacer un corte.
Pero antes te dejo la pregunta volando. ¿Quién es el Mr. Chapo White o el Mr. Charlie Quintero Quinn? ¿Quién es el gran capo de la droga en Estados Unidos? Dame oportunidad de irme a una pausa y regresamos. ¿Cómo calcular el tamaño de la corrupción de los políticos mexicanos en su engranaje con el narco? ¿Qué tan grande es eso? Bueno, es algo grande. No voy a hacer una acusación contra de ellos porque México sí ha tenido y tiene políticos muy buenos, pero sí hay algunos que se dejan sobornar porque las ganancias del narcotráfico, Sabina, son muy grandes. Tienen bastante dinero para pagar no nomás a políticos, pero también a gente que maneja la prensa para que dé publicidad favorable de ellos. Entonces, sí hay bastante corrupción, pero también existe también aquí en los Estados Unidos. Mike, te preguntaba, ¿quién es el Chapo o el Caro Quintero actual en Estados Unidos? Bueno, hay muchos, Sabina. Aquí los que venden mucha de la droga de los carteles son pandilleros, pero tú me estabas mencionando a esta persona de Queen que es de Duluth, que vendía droga, era una persona que era una persona así de alto nivel de un narcotraficante, pero hay muchos. ¿Hay alguien equivalente al Chapo Guzmán? No, para nada, para ¿Y nada. de qué tamaño son? O sea, ¿cuál es? Es el mercado más grande de la droga, Estados Unidos de América. Entonces, sí hay gente que se mete al tráfico de droga y se vuelve billonaria, ¿cierto? Sí, sí, pero se trata de esto, Sabina, que Chapo Guzmán fue el más grande narcotraficante, yo creo que en la historia del mundo. Cuando hablamos de Pablo Escobar, por ejemplo, de los hermanos Rodríguez Orejuela que manejaban el cartel de Cali, ellos nada más traficaban cocaína. Chapo Guzmán traficaba cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina y luego se metieron a fentanilo. Entonces, los carteles de México están ganando más o menos como 30 billones de dólares anualmente aquí en los Estados Unidos. Los carteles de México y los carteles de Norteamérica, los de Estados Unidos de América, ¿cuánto ganan? Pues ellos ganan más o menos billones de dólares también, pero no tanto como los de los carteles mexicanos, simplemente porque los carteles mexicanos son los que controlan la mayor parte de las drogas que se consumen aquí en los Estados Unidos. Mike, ¿y por qué nunca escuchamos que capturaron a un traficante estadounidense, a un gran traficante estadounidense? Oímos mucho que capturan a narcomenudistas, a los que están en la calle. Están las cárceles norteamericanas llenas de esta gente o de gente que consume cantidad personales de drogas. ¿Dónde están? ¿Por qué no están? ¿Por qué la DEA no está capturando a narcos en Norteamérica? Eso lo hacemos todos los días, Sabina. Y esa es una pregunta que siempre me han hecho. Aquí, por ejemplo, no nomás tenemos a la DEA trabajando y luchando contra el narcotráfico, pero el FBI, muchas agencias federales, estatales, locales, y se capturan muchos capos de la droga, pero las personas que están involucrados en el tráfico de droga no llegan al nivel de ahora Ismael Mayo Zambada, que es el encargado del cartel de Sinaloa, o Nemesio Oseguera Cervantes,
no llegan a ese nivel, Entonces pero sí hay. también es cierto que la prensa de Estados Unidos de América no cubre lo que hace la DEA dentro de Estados Unidos de América. Entonces la percepción es que el tráfico sucede en México y después hay un vacío de información sobre lo que sucede más allá de la frontera. Ojalá nos ayudes a entender dónde entregan los narcos mexicanos la droga, a quién se lo entregan. Ellos no están en las calles haciendo ventas pequeñas. Entonces, ¿a quién se lo entregan y de allí a dónde va? Bueno, lo que sucede es que los carteles fabrican la droga o la traen de Colombia, por ejemplo, lo que es cocaína. Y la mayor parte de la droga, Sabina, entra por los puertos legítimos. Por ejemplo, Tijuana, San Diego, Juárez, El Paso. Yo sé que muchos de los republicanos acusan a las personas inmigrantes que entran a los Estados Unidos. Y muchas veces sí traen cantidades, pero eso es algo raro. Y los carteles tienen que mover cantidades fuertes para satisfacer el consumo aquí en los Estados Unidos. Entonces la pasan por los puertos legítimos y luego ya tienen los acceso a las carreteras que van a norte a sur, del oeste al este, y tienen muchas personas que trafican droga. Por ejemplo, Chapo Guzmán utilizaba a dos gemelos en Chicago para vender droga y ellos distribuían por muchas partes de los Estados Unidos. O sea, Entonces, me estás diciendo que, para entender bien, que los cárteles mexicanos siguen controlando la distribución dentro del territorio norteamericano. O sea, sí, tienen gente empleada. pues tienen gente empleada, pero y emplean a pandillas, por ejemplo, a los maras, a diferentes grupos para distribuir esas drogas. Y luego tienen gente, por ejemplo, que va lavando el dinero o que mandan el dinero en bulto a México. Entonces, no vas a comparar a ninguna personas aquí que venden droga hacia personas como Almayo Zambada o Nemesio Ceguera Cervantes o estos grupos del Golfo, Cartel del Golfo, o otros. Sí, sí existen. Nosotros vamos contra de ellos. Nosotros no nomás atacamos a capos así de carteles al exterior, pero también aquí. Entonces, eso de lo que dicen, pues no hace nada contra de ellos en los Estados Unidos, eso no es cierto. Bueno, es que, claro, es que la prensa de Estados Unidos de América no cubre esto, lo da como eventos. Yo nunca lo he visto en el New York Times. Se capturó a tal broker con tantas toneladas de droga. Nunca lo he visto. Te iba a preguntar sobre una de las leyendas más pintorescas del tráfico de droga en Estados Unidos, que las amas de casa que transportan en sus automóviles droga, que les pagan $30,000 para hacer un viaje a través de todos Estados Unidos con sus hijos y lo traen en la cajuela la droga. ¿Es verdad? Sí, muchas veces, por ejemplo, cuando pasan la frontera, la droga está escondida en las cajuelas de los vehículos, en camiones mezclados, y lo usan personas, así que la autoridad no se va a enfocar mucho en ellos. Por ejemplo, mujeres de casa, hasta niños, son lo que eso sí sucede, pero sí cubren, por ejemplo, capturas aquí la prensa. Algunos no lo hacen mucho, pero aquí sí la prensa se enfoca en eso, especialmente ahora que estamos sufriendo esta crisis de fentanilo. Sí. Pero en muchos países, Sabina, no leen
los periódicos o no miran televisión aquí de los Estados Unidos. Sí, también. Te iba a preguntar, tú fuiste el gran persecutor del Chapo Guzmán, ¿no? Estuviste en la operación donde se le metió por primera vez a la cárcel, lamentaste muy públicamente que se escapó de la cárcel, dijiste que era ridículo, que era claramente un acto de corrupción del gobierno mexicano. Después estuviste muy cerca, aunque ya no estabas directamente involucrado, pero estuviste muy cerca de ahora que se le volvió a capturar y se le metió a la cárcel de Nueva York. Una pregunta muy personal, ¿has hablado con él personalmente? No, nunca he hablado con él personalmente, pero Chapo Guzmán, ¿tú te acuerdas, Sabina, cuando mataron al cardenal Juan Posadas Ocampo? Entonces, En el aeropuerto de Guadalajara. en Sí. el aeropuerto de Guadalajara, porque el cartel de Tijuana, los Arellano Félix, andaban cazando a Chapo Guzmán. Y entonces entró el cardenal, lo mataron, pensando que él estaba con Chapo Guzmán. Pero en ese entonces, Chapo Guzmán se fue a Guatemala y nosotros lo estábamos siguiendo. Sabíamos que él estaba importando cocaína de Colombia y muchas veces paraban en Guatemala y tenía como 5 toneladas que estaba guardando en Guatemala. Fue detenido y entonces lo que yo dije y lo que existe es que hay mucha corrupción en las prisiones de México. Entonces lo mandaron a Puente Grande en el estado de Jalisco y de ahí salió porque lo que pensaba que lo iban a extraditar. Y te digo una cosa, que cuando estaba en Puente Grande, él mandó una persona que él quería hablar con la DEA. Entonces fue un agente y un analista para hablar con él y se presentaron así como si fueran trabajadores sociales. Y y el clave que estaban utilizando era el nombre Tito, como el nombre Tito. Y entonces Chapo Guzmán comenzó a hablar y dijo, mira, yo te puedo les puedo dar información si ustedes no solicitan mi extradición. Yo les puedo dar rutas, yo les puedo dar información de políticos que le estamos pagando, podemos hacer esto, pero nosotros cuando llegamos a un acuerdo con un narcotraficante que va a colaborar, tiene que entregar a alguien más elevado que ellos, no personas más bajo de ellos. ¿Y quién era más grande que Chapo Guzmán? Mayo Zambada. Bueno, después de que fue extraditado a Chapo Guzmán a Pero los Estados en ese Unidos. momento no. ¿Quién era más Bueno, grande que él? el que estaba manejando era Mayo Zambada en ese entonces, pero Chapo Guzmán todavía estaba dominando el cartel de Sinaloa. Entonces no tenía alguien que entregar, pudo haber entregado a un presidente de México. Sí, pero no creo que se trataba de eso en ese entonces. Sí, no, Allá. desconocemos que si tenía ese vínculo. Bueno, déjame preguntarte sobre el tamaño de la corrupción de los políticos mexicanos. ¿Qué tanto? Yo sé que es difícil, pero te dejo la pregunta. ¿Cómo calcular el tamaño de la corrupción de los políticos mexicanos en su engranaje con el narco? ¿Qué tan grande es eso? Bueno, es algo grande. No voy a hacer una acusación contra de ellos porque México sí ha tenido y tiene políticos muy buenos que luchan para el bienestar del pueblo, pero sí hay algunos que se dejan sobornar porque las ganancias del narcotráfico, Sabina, son muy grandes
tienen bastante dinero para pagar no nomás a políticos, pero también a gente que maneja la prensa para que dé publicidad favorable de ellos. Entonces, sí hay bastante corrupción, pero también existe también aquí en los Estados Unidos. ¿Tú dirías que es del mismo nivel la corrupción de los políticos en su engranaje con el narco? No creo que sea al mismo nivel, porque aquí se va monitoreando todo eso, se abren investigaciones, las investigaciones son competentes, solo que como la infraestructura, por ejemplo, en este caso está en México, entonces pues donde necesitan más protecciones en México, no tanto Sí. acá, pero sí existe corrupción. No te Tú, voy a tú, decir que no. Mike, tú dijiste que tú colaboraste con García Luna y nunca viste nada extraño. ¿Es correcto? ¿Te cito correcto? Sí, yo trabajé con García Luna. Yo venía mucho a México. En ese entonces yo no estaba trabajando en México, yo estaba trabajando en Washington. Yo era el jefe de operativos internacionales. Entonces todas las oficinas en Europa, en América Latina, en el Pacífico, Centroasia, en todos lugares, yo estaba encargado, entonces yo viajaba mucho. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo en México era muy importante. Entonces yo viajaba a México y conocí a García Luna cuando él estaba encargado de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Y luego yo me jubilé cuando ya él entró como secretario de Seguridad Pública, pero yo estaba en el sector privado. Entonces, sí, fui a buscar oportunidades con otros compañeros, colegas en México y tuve una reunión con García Luna. Entonces, la pregunta que siempre me han dicho, ¿usted vio algo de corrupción? No, No, no lo vio, pero tampoco tuvo una no, relación estrecha no con lo él. vi, no lo vi, nunca escuché nada de eso. Y yo no soy de ese tipo de personas que es débil, que va a decir, sí, sí, yo vi, como muchos que nunca lo conocieron. Mike, qué piensa usted de que el Chapo Guzmán no quiso ir a declarar al juicio de García Luna? ¿Se negó? Bueno, no sé el motivo por lo cual que lo negó. Posiblemente él no iba a declarar porque no sé si él personalmente tuvo relaciones o vínculos con García Luna o él estaba preocupado que posiblemente como él está haciendo sus cosas con sus abogados para tratar de salir de la prisión en Florence, Colorado, ir a una prisión que no es tan controlada o a una prisión de México. Entonces también posiblemente no quería dañar esas oportunidades, solo que ¿Y, desconozco. y qué piensa del Mayo Zambada? Digo, el Mayo Zambada les quitan a sus hijos y él sigue, y él sigue, y él sigue. Ahorita es el gran narcotraficante del mundo, el Mayo Zambada, y si nos haces un retrato de él. Mayo Zambada es una persona muy astuta. Entonces, yo creo que es más astuto y más inteligente que Chapo Guzmán. Chapo Guzmán hizo muchos errores cuando fue capturado y entonces Mayo Zambada tema bastante la captura y él ha dado en entrevistas donde dice que tema con toda su alma
que vaya a ser capturado y llegue a una cárcel y que pase el resto de su vida en una prisión. Entonces, él, al contrario de Chapo Guzmán, nunca sale de la Sierra Madres. Y entonces, mientras que él siga ahí, va a ser muy difícil para capturarlo, porque muchos de estos narcotraficantes, incluyendo Mayo Zambada, tiene anillos de seguridad alrededor de él. Entonces, si miran a personas desconocidas o, por ejemplo, miembros del ejército uniformadas, de una vez se van a comunicar y él va a tener tiempo de darse la fuga. Si hacen un asalto utilizando helicópteros, va a escuchar los motores y va a tener mínimo 10 a 15 minutos para salirse de donde está. Entonces, muy difícil. Y la cosa que muchos de estos narcotraficantes juegan el papel de Robin Hood y apoyan mucho a la gente pobre. Y la gente pobre muchas veces depende de ellos. Y Sí. ellos se van a aliar más con los narcos que con el gobierno que posiblemente no hace nada para ellos. Entonces ellos protegen a estos miembros. Entonces eso es muy difícil y mientras, y yo he dicho eso, mientras que permanezca Mayo Zambada en la sierra, yo creo que él va a morir en una manera natural. Quiero preguntarle sobre la captura de Caro Quintero y sobre ahorita lo que está haciendo Caro Quintero cuando salió de la cárcel, pero después de una pausa, por favor. ¿Qué deberíamos saber los que estamos interesados en el narcotráfico que no está allí en la prensa? Necesitamos de saber que este es un negocio global que hace mucho daño a muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, México, y es un negocio que va mano a mano con violencia. Yo creo que para mí no es una guerra contra el narcotráfico. Posiblemente, Sabina, va a ser una lucha permanente contra el narcotráfico. Mike, ¿cuánto tiempo estuviste como agente de la DEA en México, el país? Yo estuve en México, Sabina, más o menos a 13 años, 6 años y medio en Hermosillo, y luego después a 6 años y medio en el DF. Y estuve en la frontera por 4 años, 2 años en Nogales, Arizona, y luego 2 años en San Diego como jefe de la división de la DEA en San Diego. Y tú narras en tus libros cómo te infiltraste dentro del narco, cómo te aprendiste la cultura, cómo hablan, cómo comen, qué mujeres les gustan, cuáles son sus aficiones. Ahora sí que it's a trip, ¿no? Es un viaje a otra cultura, ¿cierto? Pues mira, Sabina, yo cuando crecí, crecí en una familia muy humilde. Y entonces no había casi, yo no conocía drogas. Y cuando fui a la Universidad Estatal de Nuevo México, yo casi ni consumía alcohol. Yo creo que no tomé una cerveza hasta que tenía 22 años. ¿Eres Entonces, protestante o no, tienes una católico. religión? Católico. Católico, pero Sí, abstemio, bueno. sí. Ajá. No, pero entonces a mí me pusieron cuando salí
entrenamiento de agente especial, me metieron a la boca del lobo y yo tuve que aprender muy rápido y no todos trabajan encubierto. Yo creo que si hay 10% de los agentes que trabajan encubierto son muchos. Entonces yo comencé a trabajar encubierto aquí en los Estados Unidos. Hice un caso contra de un narcotraficante que era uno de los más grandes narcotraficantes de heroína. Y luego me fui a Nogales, Arizona, y comencé a trabajar encubierto en México, obviamente en colaboración con la Policía Judicial Federal. Y luego Y, en muchos lugares infiltrando a muchos grupos muy grandes. claro, y después te volviste el jefe de operaciones internacionales de la DEA Ujú. y ya manejabas la DEA en todo el planeta. Estuviste en Sí, Afganistán también. sí, Sabina, cuando estuve como jefe de operativos internacionales, comencé a desarrollar operativos incluyendo 36 países. Y luego cuando cayó el Talibán en Afganistán en 2001, desarrollé un operativo que se llamaba Containment, contenedor. Entonces, yo desarrollé este operativo incluyendo 26 países, incluyendo a los rusos y a los de la China. Y tuvimos el operativo, antes del operativo Containment, nada más se decomisaba como 4 o 5 kilos de heroína y entonces el primer año de containment se estaban decomisando como 24 toneladas de heroína y todos estaban colaborando. Y yo me acuerdo cuando estaba yo hablando de cómo se iba a desarrollar el operativo, lo que se necesitaba de hacer. Ya tú sabes, Sabina, que siempre ha habido conflicto entre Pakistán y la India. Y entonces la India dijo, mira, pues nosotros necesitamos apoyo de los pakistaníes para controlar la frontera durante este operativo. Y yo pensé que iba a haber conflicto, pero contesta un general pakistaní y dice, con mucho gusto nosotros vamos a trabajar y vamos a colaborar y vamos a controlar esa frontera que tenemos en común. Y entonces todos lucharon fuertemente y tengo que darle mucho crédito a todos los países que participaron. A mí me pareció fascinante cuando estaba leyendo tu biografía esta operación de 36 países, porque finalmente el tráfico de drogas, si no hay un arreglo internacional, no se va a solucionar. Por ejemplo, parte importante del fentanilo que se comercia y que incluso comercian los cárteles mexicanos está hecho en China, ¿no? Los cárteles tienen una mirada global que todavía no tiene la policía. Sí, se trata de esto, que por ejemplo los carteles, los más poderosos en México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el más poderoso es Sinaloa y ellos operan en 6 de los 7 continentes. No operan en Antártica simplemente porque no hay, No hay sí consumidores. sí te da risa porque no, nadie vive ahí, no hay consumidores. Los pingüinos se meterían Exactamente, coca. tiene Ajá, ajá. toda la razón. Entonces, son transnacional y Sí. entonces es muy importante que las fuerzas de seguridad de los diferentes países vayan colaborando y, más importante, tener un intercambio de información amplio, porque si no, si un Ese país es. solo no va a poder lograr, por ejemplo, disminuir
lo que están haciendo los carteles, y los carteles ahora son hasta más poderosos. Por ejemplo, ahora trafican fentanilo, metanfetamina, cocaína, marihuana, heroína, pero también han infiltrado a mucha de la industria mexicana, por ejemplo, aguacates, que es una industria de 3.5 billones de dólares, el robo de petróleo, que es más o menos como 1 billón de dólares, Sí. y no todos, Albina, ah, ah, Sabina, trafican o usan drogas, pero todos usan petróleo. Entonces también el robo de madera, el tráfico de migrantes, también el cartel de Sinaloa ha infiltrado la industria de pesca. Entonces eso ha permitido que los carteles se hagan más resistentes a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Mike, mi última pregunta se refiere a Caro Quintero. ¿Tú fuiste quien entró a ese dormitorio donde él estaba con su novia? Creo que, ahorita me dices el país, creo que era Guatemala, y lo encañonaste y te ofreció 3 millones de dólares como narras. No, eso fue otro agente Ah, caray. sí, se llama Sandalio González, que estaba comisionado en Costa Rica, porque cuando Costa Rafael, Rica. sí, y cuando Sabina, cuando se fugó de México, se fue a Costa Rica, y entonces Sandalio González entró a la casa donde estaba con Sara Cosio, su Sí, su novia, novia. y él le preguntó a Sara quién es esta persona, porque él estaba negando que era Caro Quintero, y dijo, es Caro Quintero, y le dijo una mal palabra que no quiero repetir en el aire. PUTA. ¿Ah? PUTA. Le dijo PUTA. Sí, sí, Sí. exactamente. Solo Sí, que, ese es. sí, Pero te quiero preguntar una cosa. Hace cerca de un año, Caro Quintero fue liberado luego de veintitantos años de cárcel. Y lo primero que hace él es se va al Triángulo Dorado a retomar el tráfico de droga. Tú que conoces como nadie a la vida de estos traficantes, ¿por qué a los 70 años te regresas a traficar droga? ¿Qué hay tan atractivo en ello? simplemente, Sabine, porque no conocen nada más, no conocen otra cosa. Ellos, la única cosa que conocen es el narcotráfico. Muchos de estos personas ah, ah, vienen de mucha pobreza, y entonces la única cosa que ven en muchos de estos pueblitos son narcotraficantes que tienen carros de lujo, andan con reinas de belleza, tienen alhajas. Solo que ellos quieren hacer lo mismo, y eso es la única oportunidad muchas veces que ellos tienen, y se Sí. meten. Cuando liberaron a Rafael Caro Quintero, él entró otra vez al tráfico de marihuana, pero ya no era el capo que era durante los 80 cuando estaba con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, encargados del cartel de Guadalajara. Entonces ya no tenía ese poder. Muchas personas decían que él era un capo de Sinaloa. Los chapitos no querían que entrara a Sinaloa, ni Mayo Zambada, porque no necesitaban a alguien que iba a entrar y iba a querer tomar control, solo que nunca ingresó al cartel de Sinaloa, como muchos comentan. ¿Qué deberíamos saber los que estamos interesados en el narcotráfico que no está allí en la prensa?
necesitamos de saber que este es un negocio global que hace mucho daño a muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, México, y es un negocio que va mano a mano con violencia. Y entonces, muchas veces nosotros luchamos fuertemente y te tengo que decir que México ha tenido muchos héroes que han luchado fuertemente en el combate de las drogas y yo los admiro bastante porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con verdaderos héroes. Entonces, esto yo creo que para mí no es una guerra contra el narcotráfico. Posiblemente, Sabina, va a ser una lucha permanente contra el narcotráfico porque nosotros necesitamos de hacer mucho mejor trabajo aquí en los Estados Unidos, mermando el consumo, la demanda de la droga y controlar y tratando y tratando a la drogadicción que necesitamos de hacer mucho más mejor Y, trabajo. y dejando posponiendo el negocio de las armas, ¿no? Hay que sacrificar el negocio de las armas. Y te agradezco que desaparezcas parte de la paranoia de la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a México, porque lo que pasa es que nosotros, que no somos norteamericanos, vemos que eso, que si el narcotráfico es un negocio gigantesco, el tráfico, la venta legal de armas es muchísimo más grande y que Norteamérica suele siempre encontrar una nueva guerra para seguir vendiendo armas. Y nos Sí, preocupa ser el nuevo Afganistán. sí, y, un comentario muy, muy inteligente que haces. Y nunca se va a invadir México porque nosotros hacemos bastante comercio con México. Por ejemplo, en 2018 hubo 671 billones de dólares entre los Estados Unidos y México en comercio. Entonces, si los Estados Unidos, que tienen mucho interés de mermar el comercio de China, que es comunista, entonces se va a tener que hacer con un solo país y ese va a ser México. Muchas gracias, Mike, y hasta la próxima. Muchas gracias y siempre la orden para ti cuando me necesitas nada más necesitas de Te comunicación. llamo. Sí, por favor. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.